Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Es toda una bendición preciosa el poder nuevamente estar con ustedes en este estudio de grabación con el deseo sincero de servirles a ustedes. Sabemos que es Dios el que tiene el interés mayor de que nosotros anunciemos la palabra del Señor. Por eso es que el enemigo no deja de atacar de una y mil maneras los ministerios, porque el maligno sabe el daño que le ocasionamos anunciando la palabra de Dios. Pero como nosotros no estamos para complacerlo a Él, sino complacer al que nos amó y se entregó por nosotros, pues aquí estamos. Aquí estamos. Este es su programa Reflexionemos. Este día tenemos una meditación pero muy especial. Indignos amados es el tema de este día. Indignos amados. Basándonos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 13 al 16. Antes de entrar de lleno, pues, a esta meditación, quiero decirles a todos que usted tiene la oportunidad de escribirnos, de suscribirse a este programa también, tiene la oportunidad de compartir con sus amistades el mensaje de la palabra de Dios. Todo mundo necesita conocer este mensaje, todo mundo lo necesita. Procuramos hacerlo de lo más sencillo y comprensible posible, porque sabemos pues de que nos sintonizan en diferentes países y entonces hay que procurar hacerse entender de tal manera que cualquier persona que nos oiga pueda, pues media vez por supuesto, aparte del idioma que es el español, el nuestro, pues media vez entiendan el idioma nuestro, esté sencillo para que usted pueda entenderlo, para que todos puedan entenderlo. Mis saludos para los cristianos que ya son hijos de Dios, pues mis saludos también para ustedes. Y sabemos que siempre que la palabra de Dios es expuesta, siempre hay algo que Dios tiene para nuestra vida también. Alguien puede decir, bueno, si es un mensaje evangelístico, pues tal vez no tiene mucho para mí. Pues yo le digo que el autor de esta palabra, que es Cristo Jesús, siempre tiene algo para su pueblo. También bienvenidos los que se habían alejado de la gracia del Señor, pero a través de este programa están recibiendo la restauración de su comunión con Dios. Nos gozamos, de veras, yo me gozo, porque para ustedes también es este programa Reflexionemos. Y a los amigos que nos sintonizan, ustedes son nuestros invitados especiales, porque nuestro deseo es darles a conocer este mensaje maravilloso de bendición para su vida. Así es que aquí estamos, este día también, fin de semana. Aquí estamos siempre con el deseo de honrar a nuestro Dios proclamando su palabra, como también con el deseo de poder llevar este mensaje precioso, este mensaje maravilloso que el Señor nos ha entregado. Muy bien, leemos la palabra del Señor en el versículo número 13 del capítulo 3, que dice de la manera siguiente: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vamos a dejar un par de versículos pendientes para después, para primero iniciar con una introducción como esta. Es un hecho de que el ser humano cayó de la gracia de Dios. El ser humano fue creado prácticamente perfecto, pero engañado por Satanás, el diablo, en el jardín del Edén, Adán y Eva pecaron. Su pecado fue hasta quizá algo ingenuo. No voy a decir inocente, pero sí voy a decir ingenuo.
Satanás, el diablo, logró distraerlos para que olvidaran la prohibición que el Señor les hizo de que no comieran de un árbol específico, el árbol de la ciencia del bien y del mal. No debían de comer de ahí. Entonces, pero Eva se distrajo, Adán se descuidó, Eva comió y compartió con Adán del fruto prohibido. Ese fue todo el pecado. Y alguien podrá decir eso, y por eso se condenó al ser humano. Sí, se condenó a toda la raza humana. Se condenó, digo, en el sentido, pues, que ya la raza ya no sería pura, ya no sería santa como fue creada, a causa, repito, a causa de aquella, de esa desobediencia. Es que allí tengo que decirlo, y permítame decirlo, que la desobediencia es el problema del pecado. Se desobedece a Dios. Dios es digno, Dios es rey, Dios es soberano. Y que cualquier persona desobedezca, no importa en qué punto, pero si le desobedece a Dios, está insultando a Dios. Bueno, el asunto fue que, que Adán y Eva pecaron de esa manera que parece tan sencilla. Porque pues sí, no es comparable con un asesinato en masa, no es comparable con una persona violadora de niños. Eso suena mucho más grave. Sí, pero el asunto es que toda desobediencia es pecado. Y Dios no tiene comunión con el pecado. No, Dios aborrece automáticamente, rechaza automáticamente el pecado. Bueno, el asunto por lo que estoy diciendo esto es que el ser humano se fue degenerando, se ha ido degenerando con el paso de los siglos. Y resulta pues que ahora el ser humano es capaz de cometer las peores atrocidades. Y no estoy diciendo con eso de que entonces el ser humano hoy sí es pecado grave, lo de antes era pecado sencillo. No, ya expliqué eso. El asunto es que a qué punto ha llegado el ser humano. ¿A qué punto ha llegado el ser humano en su pecado? El egoísmo, por ejemplo, eso es horrible. Eso es horrible ver cómo la gente, a las masas, a las personas, no les importa el bienestar ni el sufrimiento de su prójimo. De todos es sabido, las hambrunas que hay, no digo que han habido, que hay en la tierra. Millones y millones de personas sufren hambre y mueren de hambre. ¿Y qué hace la humanidad? ¿Qué hace el ser humano por esas personas? Lo que hacemos a veces es cuando vemos alguna foto, algún noticiero al respecto, pues es decir que pobrecitos, qué lástima, qué barbaridad. Y siempre esperamos que otros hagan algo al respecto, que los que tienen dinero se despojen de sus millones, tal vez no de todo, pero que ayuden. Nos vamos por la línea más recta. Nos vamos casi siempre, repito, esperando que otros hagan las cosas. Oiga, qué tremendo es esto que estoy diciendo. Y alguien dirá, pero ¿yo qué puedo hacer por el hambre de millones de personas? Todos tendríamos algo que hacer por algo como eso, como también por cualquier otro mal que asole, tal vez no a toda la humanidad, pero que sí a una nación, como por ejemplo la delincuencia, la escasez, las injusticias. No todo lo repartimos nosotros. La delincuencia, para eso está la policía. La escasez, pues para eso están las entidades correspondientes. Y total que nosotros siempre, los seres humanos, siempre nos deshacemos de cualquier situación. Siempre pensamos, no es mi problema, que lo hagan otros. Entonces, esa es la condición terrible del ser humano, que es egoísta
es egoísta. A veces puede ver el dolor, porque cuando yo le hablo de países que están en donde está muriendo la gente de hambre, pues nos suena a algo que es al otro lado del mundo. Pero no, si es que en tu vecindario hay mujeres que sufren el maltrato de sus maridos, hay hijos que sufren el abandono de sus padres. En todas partes hay sufrimiento. ¿Y qué hacemos? Repito, por lo general, para salvar el cuello de aquellas personas que sí procuran hacer algo, por lo general pensamos que no es nuestro problema. Y eso ha hecho más indigna a esta humanidad. Eso ha dañado la imagen de Dios en el ser humano. Pareciera que no venimos de Dios. Pareciera que venimos hasta, como dijo aquel, de los monos. Y yo creo que aún allí ofendemos a los monos al pensar de esa manera. Pero no, el ser humano viene de Dios. Pero qué lástima, ¿dónde está eso? ¿Y sabe qué? Los cristianos no sacamos el cuello, no nos escapamos de esto. ¿Por qué le estoy diciendo? Porque también nosotros sí tenemos mucho que hacer. Y hago un llamado a cualquier cristiano, un llamado a su conciencia, a que piense, ¿usted está haciendo lo que Dios quiere que usted haga? Fíjese que lo que Dios quiere que todos hagamos es que amemos a nuestro prójimo y que hagamos lo que nos corresponda por ellos. Por el perdido, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos por llevarles la luz. Y alguien dirá, pero ¿y eso qué tiene que ver con los problemas que está hablando? Lo mismo. Es que el ser humano le estoy diciendo que es egoísta. El ser humano le estoy diciendo que solo piensa en sí mismo y a veces ni en sí mismo. El ser humano es malo. Oiga, y no estoy siendo negativo, no, déjeme avanzar en esto. El ser humano es malo, está actuando mal casi siempre, por no decir siempre. Y el cristiano se ve envuelto en estas situaciones también. Y llega el momento en el cual el cristiano no le importa, no hace ni lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar por los demás. ¿Qué tanto lo hacemos? No, aquí entre nos. ¿Qué tanto nosotros nos preocupamos por la condición de nuestro prójimo y oramos por ellos? Digo, orar fervientemente. ¿Qué tanto nos preocupa ver la injusticia que hay en el mundo? ¿Qué tanto? ¿Qué hacemos al respecto? Podemos usar estos medios para denunciar la injusticia, pero no con el hígado, sino con el corazón. Hacerlo a la luz de lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué tanto nos preocupamos por llevar el testimonio de Cristo a las personas? Demasiados que dicen ser cristianos, yo no voy a dudar si lo son o no, no están haciendo nada, nada. Piensan que con asistir de vez en cuando a la iglesia, con eso ya estuvo, ya son cristianos y van para el cielo. Yo ahí le dejo la inquietud a usted. Óigame, todo esto lo he dicho porque apena pensar que Dios tenía otra intención. Gloria a Dios. Dios tenía otra intención. Dios, desde que nos creó y especialmente desde que vistió a Adán y Eva allá en el jardín del Edén con las pieles de un animalito sacrificado. Desde entonces el Señor ya venía desarrollando un plan. Pero bueno, el asunto es que ahora veamos lo que aquí tenemos. Capítulo 3 del Evangelio de Juan nos habla
de un personaje religioso que según él estaba haciendo todo correctamente. Y vino a Jesucristo, como ya lo mencionamos en la entrega anterior, vino a Jesucristo para, atraído por los milagros que Jesús hacía. Él no viene para buscar el perdón de Dios, no, él es un principal entre los judíos. Él está haciendo todo bien, según él. Y entonces viene a Jesucristo y empieza una plática con él. Y Jesucristo de un solo le receta de que él, como toda la humanidad, necesita nacer de nuevo. Necesita nacer de nuevo. Bueno, el asunto es que Nicodemo está tan mal que no entiende. No entiende de qué le está hablando el Señor. El Señor le está diciendo, eres un pecador como cualquier otro. Eres un egoísta. Entonces, él se alarma. Y entonces pregunta que cómo puede ser eso del nuevo nacimiento. Y el Señor ya le ha dicho a estas alturas que es importante que nazca de nuevo y que es raro de que él, conociendo las escrituras sagradas, él esté sin saber esto tan elemental como es lo del nuevo nacimiento. Entonces es allí donde llegamos a este versículo 13, en donde lo cité, aunque ya habíamos hablado de él en la entrega anterior, lo cito ahora, porque ahí se nos muestra que Jesucristo tiene dos naturalezas. Está bien claro. En el versículo 13, el Señor dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesucristo tiene la naturaleza divina. Jesucristo es Dios. Eso ya no hay por qué seguirlo explicando, lo hemos hecho ya tantas veces que no hay por qué seguirlo explicando. En Él hay dos naturalezas, la divina y la humana. Colosenses 2:9 lo dice, que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Qué está diciendo ahí? Que Él vino y tomó cuerpo humano. En ese cuerpo humano habita la plenitud de la deidad. O sea, tiene las dos naturalezas. Confirmado en las palabras finales del versículo 13, que dice que Él es el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, un ser humano, así como ser humano solamente, no puede estar en el cielo, si no puede llegar pero ni a la atmósfera. Así es que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Romanos 5:7 dice, apenas morirá alguno por un justo, apenas lo hará. ¿Por qué? Por lo que estoy mencionando. Es rarísimo que alguien se sacrifique por su prójimo incondicionalmente, es rarísimo que alguien haga algo que lo lleva hasta un sacrificio por ayudar a su prójimo. Porque el ser humano está caído. Jesucristo vino y tomó naturaleza humana, pero sin pecado. Es decir, Él no fue contaminado con cosas como las que estoy mencionando. No, Señor. Él no es, Dios no es egoísta. Dios es bueno. Dios es bueno. Tan bueno que se interesó por los indignos de su amor. Se interesó, tomó un interés, pero más allá de lo posible de entender. Sí, tomó un interés demasiado fuerte, tan fuerte, que millones de personas siguen sin dimensionarlo, o lo voy a decir más claro, sin creerlo.
sin creerlo. Lo saben, pero no lo creen. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste en el amor. En esto consiste en el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por el pecado. En propiciación por el pecado, Jesucristo, Dios nos amó y entregó a Jesucristo. Oiga, pero si nosotros no se lo estábamos pidiendo tan siquiera, pero si el ser humano ni tan siquiera es consciente de su condenación. Oiga, eso es terrible lo que estoy diciendo. Que sin que el ser humano pidiera auxilio, Dios, que todo lo sabe, lo amó. Y es por eso que nosotros tenemos que analizar porciones tan conocidas como estas. Hay gente que de memoria se sabe estos textos, pero no los alcanza a dimensionar teniendo como trasfondo lo que acabo de mencionar. No, dice, sí, no, muy bonito, a mí me gusta leer. No, si eso lo sé de hace años, dicen. Oiga, pero por favor, préstele atención. Versículo número 14. Aquí Jesucristo le revela a Nicodemo el objetivo de su venida, el porqué y el objetivo de su venida a esta tierra, ilustrándolo con un suceso que había acontecido miles de años antes, en los tiempos de Moisés, peregrinando por el desierto. Una preciosa ilustración la que el Señor hace. Pero permítame decírselo no solo en las palabras que están aquí, que son muy breves, que son la esencia, sino que permítame explicarle qué era lo que estaba sucediendo ahí. El hecho es que el pueblo, peregrinando por el desierto, llegó a una región de Edom, un país, y siguió dando vueltas. Ya traía años de venir caminando, soportando el calor del desierto. Y llega el momento en que llega a Edom y se cansa de estar dando tantas vueltas. Se cansó, se desanimó. Eso lo dice ahí, números 21, 5 al 9. Se cansó, se desanimó y además de eso, despreció el maná. Ya aburre, ya tanto tiempo. La naturaleza humana es así. Todo nos aburre, todo nos cansa. Todo lo que un día valoramos, llega un momento que ya lo despreciamos. Desde niños, dele un juguete nuevo a un niño y lo que va a hacer con ese juguete es hasta dormir con él por un tiempo. Pero llegará un tiempo que se aburre, se cansa, lo hace a un lado, lo desecha, termina en la basura, termina en el jardín despedazado y papi tiene que estar recogiendo y echando a la basura lo que ya su hijito ya no quiso. Desde niño mostramos esa tendencia en nosotros. Entonces, en ello vemos la naturaleza del ser humano. El ser humano es así. Pero ¿sabe? También se ve la naturaleza mortífera y destructiva del pecado en el ser humano. Aquellos desanimados por la larga caminata, murmuraron contra Dios y contra Moisés. Estoy hablando de Números capítulo número 21, versículos 5 al 9. Murmuraron contra Moisés, olvidando la causa de esa larga pena en la que estaban. Ya estamos cansados, ya no aguantamos. ¡Qué barbaridad! Solo lo mismo nos toca, soportar, caminar día y noche y comer solo ese pan liviano, así le llamaron al maná, que era todo un milagro
que Dios les daba a diario y que ellos podían prepararlo de distintas maneras. Ellos olvidaron por qué era que estaban sufriendo tanto. Porque ellos y sus padres pecaron. Fue por el pecado del pueblo que Dios los envió a continuar peregrinando por el desierto. Ellos hubieran entrado casi 40 años antes de este sufrimiento que ellos tenían. Ellos hubieran entrado a la tierra prometida, pero desconfiaron de Dios, dudaron de Dios, dudaron del liderazgo del siervo de Dios, Moisés, y ahora se rebelaron. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Números 21, 5 al 9 dice que surgieron serpientes. De la misma arena del desierto surgieron serpientes que empezaron a morder a millares y millares de israelitas. Y ahora ellos se dieron cuenta del terrible error de su pecado, de su ingratitud. Y clamaron a Moisés y le dijeron: ora por nosotros a Dios que quite estas serpientes. Hemos pecado. Vaya, confesaron su pecado. Y entonces Moisés oró a Dios y Dios no quitó las serpientes. Ahí las dejó. Pero en su santa misericordia proveyó un medio para que no murieran. ¿Y qué fue? Le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce. Como siempre yo lo he dicho, más serpientes todavía. No, Dios tiene un plan. Dios sabe lo que habla. Hazte una serpiente ardiente. Es lo que el Señor está diciendo aquí. Que Moisés levantó la serpiente en el desierto. A eso se refiere. Que Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta y ponla en lo más alto, para que todo aquel que sea mordido por las serpientes venenosas, que mire a la serpiente de bronce que tú habrás levantado, y los que lo hagan vivirán. Qué vacuna ni qué nada. Lo que tenían que hacer era mirar la serpiente, y aunque tuvieran el mismo veneno ya los israelitas dentro de su cuerpo, el ver con fe, eso sí, el ver con fe aquel objeto en forma de serpiente que fue levantado en el desierto, el ver con fe, es decir, al obedecer la indicación de Dios, quedaba sano, ya no moría. Le quedaba solo el dolor de la mordida. Pero por lo demás, eso se quitaba con el tiempo. Pero por lo demás, quedaba limpio del veneno. ¿Sabe? El poder corruptor del pecado es como ese veneno de serpiente. Es un veneno que invade a toda persona que peca. El pecado, sea del cual sea, es un veneno que, dice la Biblia, trae la muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, aquellos se salvaron viendo, obedeciendo las indicaciones de Dios, viendo la serpiente de bronce. Entonces Jesucristo dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Óigame, Dios tomó interés en el ser humano. Aquellos por lo menos clamaron. Aquellos fueron conscientes de su pecado. Claro, si estaban muriéndose por millares. Pero el ser humano hoy, a estas alturas, dice la Biblia, no hay quien busque a Dios. No hay. Entre los no regenerados, no hay. Y aún los que somos regenerados por la gracia del Señor,
aún nosotros somos tentados a dejar de clamar a Dios. Ya nos creemos tan santitos que ya la oración ya es algo despreciable y nadie se me haga el disimulado. Piense por usted mismo. No, es que yo, ¿por qué no tengo tiempo? Dice. No, es que las oraciones las hacen muy de madrugada. ¿Y usted por qué no se levanta ahí en su casa? Ay, si que viera qué cansado vengo. De eso estoy hablando. Aún muchos, demasiados cristianos, no se preocupan por orar. No, es que la vida es de carreras. Es que hay que hacer esto, hay que hacer aquello y el tiempo se nos fue. Y cuando estamos en la casa, tirados en la cama, es que yo tengo derecho a descansar. Así están las cosas. Y es por eso que la condición del ser humano hace que brille con mayor esplendor la actitud de Dios. Dios no le da la espalda a los indignos seres humanos. Dios no le dio la espalda. Si Dios le hubiera dado la espalda, todos, absolutamente todos estaríamos perdidos. Si Dios hubiera dicho, no, hombre, esta generación, esta gente es de más, no entiende. No, Él tiene todo el poder. Una vez se lo dijo a Moisés: oye, Moisés, hazte a un lado, yo voy a destruir a todo ese pueblo y de ti voy a sacar un pueblo nuevo que sí me honre. Dios tiene poder para hacerlo, pero no. Dios tiene misericordia. Oiga bien esto, por favor. Dios tiene misericordia. Y todo lo que hizo fue, versículo número 14 dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, qué terrible es esto. Las religiones han inventado miles de formas para salvar al ser humano de la condición pecaminosa, de la condición de muerte, de la mala calidad de vida que lleva. Y enseñan de todo, man. En países como este, enseñan penitencia. Es increíble que todavía haya eso. Personas arrodilladas caminando largas cuadras o block, como dicen en Estados Unidos. Largos block en pleno mediodía, con las rodillas desnudas, caminando de rodillas. O como decimos por aquí, a gatas. O sea, con manos y pies en el suelo, caminando en el caliente pavimento de las calles. ¿Y para qué? Para obtener el perdón de Dios por una promesa que yo hice. Oigan, esas son las religiones, hasta crueles. Dice la Biblia, dice la Escritura, que Dios se interesó en el ser humano. Y lo que hizo fue, véalo claramente en el versículo 16. Como Él ha dicho, para que todo aquel que en Él crea, ahora aclara, ¿quién es todo aquel? Dice, porque de tal manera, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios. Oiga, Dios amó al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito. Primero, todo se origina en el amor de Dios. Esto no tiene otra explicación. Dios nos amó. Y cuando dice al mundo, está diciendo gente de cualquier parte del mundo.
gente de cualquier parte del mundo. Gente de cualquier parte del mundo, perdón, es la que Dios amó. De cualquier parte del mundo, sí. Se acabó para Nicodemo aquello de que Israel era el pueblo único, escogido, al cual Dios amaba. No. Ahora dice, Dios amó al mundo. No, oiga bien, no significa a todos y cada uno de los impíos y hasta el más diablo que exista. No, Señor. Sino que está diciendo que gente de todas partes del mundo ahora van a tener la oportunidad de ser salvos. ¿Y qué hizo Dios para una salvación a casi toda la humanidad y de todos los tiempos? Dio, entregó, no un planeta, no una galaxia, no. Entregó lo más bello, lo más valioso, lo más precioso que tenía, su Hijo amado. Déjeme decirle esto, esa es una figura en la Biblia que escapa a nuestro total entendimiento. ¿Por qué le digo eso? Porque esta es una figura que ha sido dada para que el ser humano tenga una idea. ¿Qué pasa con un padre que ve a su hijo sufrir? Cualquier padre, por muy macho que se considera, puede aparecer hasta llorando por el sufrimiento de su hijo, por una enfermedad, por algún accidente. Recuerdo una vez, ya hace muchos años, vi a mi hijo jugando, practicando un deporte, y alguien vino y casi lo lesionó, lo derribó y él quedó tirado en el suelo. Yo no sé ni cuánto me tardé en llegar donde él. Yo sentí que volé hacia donde él estaba. ¿Por qué? Porque, que le toquen a un hijo a uno. Que es un dolor, es algo indescriptible. Uno puede entender fácilmente las palabras de David diciendo, hijo mío Absalón, ¿por qué tenías que morir tú? Mejor yo hubiese preferido morir yo. ¿Quién diera que yo muriera y tú estuvieras vivo? Y el hijo era malo, ¿ves? Se había rebelado contra él. Ese es el amor de un padre. Ese es el amor de un padre. A veces hay quienes piensan que solo la madre ama. No, si los padres también amamos. Lo que pasa es que somos menos dados a manifestar nuestros sentimientos, pero que los amamos a los hijos, los amamos. Claro que les amamos. Entonces, pero observe, dice aquí que el padre entregó a su hijo. ¿Cómo? ¿Cómo es eso de que Dios el Padre se toma no voy a decir esta molestia, este dolor de entregar a su Hijo para que sea sacrificado? Porque Cristo ya ha dicho, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como aquella serpiente allá en el desierto fue levantada. Ahí Jesucristo está anticipando que su misión vino a este mundo para morir en una cruz, para morir, para sacrificarse. Pero lo más terrible es, ¿por quiénes? ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? Por gente mala. Eso es lo que la palabra bendita del Señor nos dice, que apenas morirá alguno por un justo. Apenas morirá alguno por un justo. Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8. Pudiera ser, dice,
pudiera ser como una posibilidad remota, lo dice el escritor sagrado Pablo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pudiera ser, no es que siempre lo van a hacer. Mas Dios, dice, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, es que eso es lo increíble, en que siendo aún pecadores, tú y yo somos pecadores. Déjate de cuentos. Un buen traje no oculta esa verdad, que dentro de nosotros, y hablo también de los creyentes, todavía hay una naturaleza vieja, una naturaleza corrupta, un corazón engañoso y perverso. Aún ahora, ahora lo increíble es pensar que cuando andamos directamente hundidos en el pecado, Dios ya nos amaba. Dios ya nos amaba. ¿Y cómo lo demuestra? ¿Cómo lo demostró? ¿Todavía no lo sabes? Pues aquí te va la buena noticia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y murió no por un accidente de última hora, bueno, ya que tengo cáncer, pues sería bueno, ¿verdad? Morirme haciendo algo. No. Ese fue el plan eterno de Dios. Dios que ya sabía que su creación se iba a corromper desde antes de la fundación del mundo. Él preparó este plan. Y por eso le dijo Jesús a Nicodemo, le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, amó tiempo pasado. O sea, desde los días de la eternidad, Dios te amó, Nicodemo, a ti y a la humanidad de todos los tiempos. Y por ello ha dado, dice exactamente, a su Hijo unigénito, único en su clase, para que todo aquel, toda persona del pasado, del presente y del futuro, mientras la iglesia todavía esté aquí, toda persona que en Él crea. ¿En quién? En Cristo. ¿En María? No. ¿En qué? ¿En José? No. Pero ahí está Esteban, el mártir, el que fue apedreado. No, en él no. Pedro, el que caminó sobre las aguas. No, en él no. En Cristo. Ese es el plan perfecto que Dios se trazó. Que Cristo Jesús fuese el que viniera, siendo su Hijo único, viniera a este mundo. No simplemente a enseñar cosas maravillosas, no simplemente a enseñarle a las personas cuál es la voluntad de Dios. No simplemente eso, sino que Jesucristo vino a este mundo para entregarse en una cruz, para morir, siendo Él santo, puro, perfecto, sublime Dios. Él no tenía por qué morir. Si Él hubiera querido, hasta la vez podría andar aquí por estos países, enseñándonos, diciéndonos, pórtense bien, vivan como hijos de Dios, arrepiéntanse. Pero no era ese el plan de Dios. No era que Él viviera para siempre en carne entre la humanidad. Qué lindo sería haber visto a Jesús en estos días, que llegara a visitar a las iglesias. Pero es que no habría iglesia. Era necesario que hubiese una víctima sustituyendo al pecador mortal. Y esa víctima tenía que ser perfecta.
Y esa víctima es Cristo. Él se entregó voluntariamente, porque esa era la voluntad del Padre también. Es la voluntad del Padre. Que Cristo viniera y muriera en una cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, en ese todo cabes tú. Oye, si hay un delincuente, si hay un criminal viéndome tal vez en una cárcel, viendo este programa, si hay una persona que ya la sociedad lo que quiere es asesinarle ya, ajusticiarle por causa, por culpa de que fue condenado a muerte, para usted también es este mensaje. Dios le amó, Dios le amó, sabiendo todo lo que usted iba a hacer, que iba a llegar a esa situación, a esa condición en la que usted está. Dios le amó y envió a su Hijo para que, si usted puede creer lo que estoy diciendo, que es la palabra de Dios, no se pierda, para que usted no se pierda, sino que tenga vida eterna. El ejemplo es perfecto, el que Cristo pone aquí, que así como en aquella ocasión una serpiente fue levantada, una serpiente de bronce, para que todo aquel que creyera y viera la serpiente con fe, pues se salvara. Es más, ellos clamaron. Entonces, igual ahora, todo lo que tú tienes que hacer es volver tu mirada a Cristo. Alzar tus ojos y mirar al Hijo de Dios, que ya no está clavado en una cruz. Ya fue sepultado, ya resucitó y hace casi 2000 años está sentado a la diestra del Padre. Y allí está intercediendo por nosotros. Oye bien esta palabra, oye atentamente lo que te digo, que Jesucristo vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dijo claramente, yo no he venido por sanos, yo he venido por pecadores. Uno de los grandes males de muchos cristianos es que han olvidado esta verdad, que todos no solo fuimos pecadores, sino que aún lo somos. Tú que recoges piedras para aventárselas a aquellos que se supone que han cometido un pecado, y eso que a veces solo es una suposición, porque no tienen nada comprobado, y estás dispuesto a apedrear. Te digo, tú también eres un pecador y estás añadiendo un pecado más al juzgar a tu prójimo. Recibe a Cristo en tu corazón si nunca lo has hecho, y si ya lo hiciste y sigues con tus malas mañas, reconcíliate con Dios. Yo quiero invitar a las personas que por primera vez quisieran entregarle su vida a Cristo, hoy lo hagan. Estamos a tiempo, porque la Biblia dice, aún hay esperanza para el que está entre los vivos. Eso quiere decir, no importa cómo haya vivido, sí importa, en el sentido que si sigue así va a condenación eterna. Pero digo, no importa en el sentido de que en Cristo hay perdón, pero si tú se lo pides, si tú te arrepientes, si tú le dices al Señor, Señor, perdóname, sé que no merezco tu perdón. Si tú hablas así de corazón, pon tus propias palabras, pero que sean de corazón y de arrepentimiento, y tú verás como mi Señor te perdona. Y se cumple en ti lo que hemos venido hablando en este capítulo 3 de Juan. Nacerás de nuevo. Sí, nacerás de nuevo. Si es que no estás naciendo desde ya, porque es por la palabra que nacemos de nuevo. Y eso precisamente es lo que te está impulsando a que te arrepientas, a que recibas a Cristo en tu corazón. Yo finalizo con estas palabras.
Porque no envió, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, si ya estaba condenado. Sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando dice el mundo, se refiere a la humanidad, no se refiere al planeta, se refiere a la humanidad, para que cualquiera en China, en Japón, en Corea, cualquiera en Asia, en Australia, en Europa, Norteamérica, Suramérica, Centroamérica, cualquiera, en cualquiera de esas regiones, que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué más quieres? No tienes que hacer ningún sacrificio. ¿Te parece muy fácil? Sí, para ti es fácil y para mí también lo fue. Para quien fue difícil es para mi Señor Jesucristo, que siendo santo tuvo que cargar con el pecado de toda la humanidad en la cruz del Calvario. Eso fue horrible, eso fue espantoso. A nosotros lo que nos queda es creer en su salvación, recibirla en nuestro corazón. Y ahí empieza la vida nueva. Te invito, no hay nada mejor que esto. Una religión jamás te va a proveer esto que hoy yo te estoy anunciando. Que Dios te ayude a arrepentirte y a empezar una vida nueva. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, te agradezco, Señor, esta bendición tan maravillosa que me das de anunciar tu palabra, de anunciar el camino que tú has trazado para que todos los mortales puedan tener la oportunidad de llegar hasta ti. Jesucristo es el camino. Dios mío, gracias por ese camino vivo y perfecto que abriste en esta tierra para que todo el que quiera pueda accesar hasta tu misma presencia por medio de Jesucristo. Gracias. Perdona a todos aquellos que ahorita lo están haciendo, que ahorita están tomando su decisión por Cristo. Perdónales, Señor, los pecados que ahora confiesan. Ayúdales, Dios mío, como lo hiciste con nosotros. Algunos quizá hayan sido peores que nosotros o mejores que nosotros en esa vida mundana. Pero tú no haces acepción de personas. Tú, cuando tocas un corazón, no importa lo que haya hecho, tú lo perdonas. Hazlo sentir en el corazón de cada uno, Señor. En el nombre de Jesucristo, aquellos que perdieron el rumbo, que iban en el camino y perdieron el rumbo por la razón que sea, ayúdales a volver al camino, arrepentidos del error que cometieron. En el nombre de Cristo Jesús, te ruego por todo tu pueblo, Señor, a unos que estamos de pie. Ayúdanos, Señor, porque solo es con tu ayuda que podemos permanecer en pie. Tú lo dijiste, que separados de ti nada podemos hacer. Dios mío, ayúdanos a todos y ayúdanos a servirte también, que no solo nos mantengamos en la fe, sino que hagamos tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ser fieles en lo que tú nos has puesto a hacer. Por el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Damos gloria al Señor por su inmensa bondad, su inmensa misericordia. Damos gloria a Dios porque nos permite una vez más pues haber servido con este programa. Y gracias a Dios también por las personas que nos sintonizan. Agradecemos a Dios por la vida de cada uno de ellos. Voy a dar los nombres de las personas como un reconocimiento de algo que agradecemos, porque lo que hacemos lo hacemos precisamente por servir. Y entonces qué bueno que hayan personas que lo entienden y aprovechan. Verónica de López dice bendiciones. Araceli Vázquez de Chicas, Juan Cibrián, Ismenia Alas, Rosa Jiménez Trejo, que pone un comentario, amén, gloria a Dios, bendiciones, pastor. También dice Rebequita, o sea,
Gloria a Dios. Rebeca, es un gusto saludarte, hija. También Ronis Canaca, Norma Pascasio pone un comentario: bendiciones, hermano. Ruth Cruz, bendiciones, pastor, dice. Evelyn Castillo, pues de ella pone amén. También Josué Montano. También queremos saludar a Eric Portillo, Dora Ramos, María José Márquez, Brenda Velázquez, Lorena Martínez, Esther Pérez, que dice amén, hermano. Dios le bendiga desde Los Ángeles, California. Un saludo para nuestra hermana Esther Pérez, allá en California, y saludos a sus familiares. También Araceli Vázquez dice bendiciones. También quiero saludar a mi hija Sandra Verónica López, que sigue pues batallando, recibiendo algunas quimios. Brian López, también le saludamos en el amor del Señor, y también pone ahí un comentario que dice bendiciones, papá, aleluya, gracias hijo por el saludo. Y Olga Díaz, que está viendo el video. Bendito sea el santo nombre de Dios, pues más y más personas se están suscribiendo, más y más personas sintonizan el programa, y eso pues nos llena de satisfacción, porque ya lo dije, porque lo que queremos es servirle y lo que queremos es anunciar el bendito nombre de Cristo. Si mi nombre no se le queda, no importa, no importa, si lo importante es que usted tenga presente el bendito nombre de Jesucristo. Hablaba pues de Sandra Verónica, por la cual quisiera que oremos, mi hija, y por todos los que están enfermos. Para Sandra Verónica López, porque Flamenco, porque está padeciendo de cáncer desde hace un tiempo. Oremos al Señor por ella y por todos. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, te agradecemos por este programa, Señor, que nos has concedido transmitir. Padre eterno, muchas gracias. Te doy por la vida de Sandra Verónica de Flamenco López, porque, Señor, tú eres el que le das la fortaleza. Los mismos médicos nos explican cómo es que ella tiene tanta fortaleza con tantas quimioterapias que le han hecho. Dios mío, gracias, Padre, porque sabemos que eres tú, Señor, el que estás obrando en ella. La gloria es para ti, Señor. Padre, también por toda persona que nos ha escrito, ya sea por enfermedades, problemas varios, pues también, Señor, óyeles, atiéndeles en su petición, Señor. Dios santo, yo a todos los encomiendo en tus manos y te alabo, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Muchas gracias, Padre, por concedernos hacer este esfuerzo y por la respuesta que tú nos das. Gracias, y toda la gloria sea solo para ti. Amén y amén. Gloria a Dios. Recuerde, amados hermanos, estamos siempre deseosos de servirle. Incluso fíjese que estamos considerando, óigalo bien, considerando un cambio de horario. La cosa es que vamos acomodándonos a lo que sea mejor para ustedes. Me encantaría si usted nos diera su opinión, si pudiéramos hacer este programa una hora antes, pues me gustaría saber si usted considera que a usted le beneficia o le puede afectar, y dependiendo también de lo que la mayoría diga, pues yo voy a entender de que es Dios el que está diciendo sí o no. Así es que para mí, yo estoy para servirles a cualquier hora, pero me interesa que más y más personas estén siendo beneficiadas con estos programas. Nos interesa servirle. Así es que, y también tenemos otros proyectos que poco a poco le vamos a ir informando. La cosa es que mientras Dios nos dé vida, queremos siempre servirles con este su programa, Reflexionemos. Que Dios me los bendiga a todos, me los guarde, y repórtese, sígase reportando. Si usted no lo ha hecho, pues hágalo durante el día y será un gusto pues contestarle. A usted le contestaremos pues con audio o con mensaje de texto, le responderemos. Que Dios les bendiga a todos.